Hola, bienvenidos a Popurrí en Blanco. Yo soy su host, Daniela Blanco, y esto es un podcast sobre todo y nada. Un popurrí, una hoja en blanco. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda temporada de Popurrí en Blanco. Estamos aquí con Lau Pérez. Hola. Laura Pérez Montaña, porque el segundo apellido siempre es importante. Porque la mamá... Pemont. La Pemont, @la Pemont, síganla en Instagram. Lau es actriz, es dramaturga, es improvisadora, es súper inteligente, súper cool y tiene unas gafas maravillosas. Que serán las próximas gafas Vision Pro en un futuro. ¡Wow! Seguramente. Nuestro futuro está lleno de... Tal vez ni siquiera gafas. O sea, de pronto en el futuro nos implantan un chip en la cabeza que hace que nuestros ojos ya no necesiten gafas. ¡Wow! Oye, ¿dónde sacaste eso? Nuestro gran tema de hoy es... ¿Se acuerdan de BlackBerry? Pero la verdadera pregunta es... ¿Qué pasó? ¿Qué onda con la morita? ¿Qué onda con la morita? Estaba pensando por qué había escogido este tema. Si no tiene nada que ver con lo que soy, ¿no? ¿No? Sí, no. Pero echándole cabeza, solo la palabra BlackBerry me llamó la atención. Ok. Y tiene mucho que ver con mi gusto por escribir. Porque fue okay. como uno de mis primeros links a la escritura, así fuera con mis amigos, ¿sabes? ¡Wow! No lo había pensado. La pregunta del tema de hoy, si se puede decir así, es ¿se acuerdan de BlackBerry? Yo creo que todo el mundo se acuerda de BlackBerry. Obviamente todo el mundo de cierta edad. Mis primas tienen 17, 16, 18 años. Yo creo que ellas de pronto no les tocó tan el auge de BlackBerry o eran muy chiquitas cuando todavía estaba como el auge de BlackBerry. Y pues más acá obviamente menos, pero todos nosotros en un sentido u otro nos acordamos un poco de BlackBerry. Entonces era como, pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con BlackBerry? Como que de un momento a otro yo pensé como era una cosa, un boom impresionante y de repente, no, o sea, hoy nadie tiene un BlackBerry. ¿Sabes? Como hoy en día el BlackBerry no existe. Sí. Entonces yo dije como, ¿qué pasó con BlackBerry? ¿Se acuerdan de BlackBerry? Para mí, literalmente, fue la aparición de iPhone. Pero así lo viví yo. Sé que así es la historia de llegó iPhone y BlackBerry murió. Pero para mí también fue eso. Fue ver el iPhone y decir, lo quiero. Lo quiero. Pero digamos que la primera pregunta que yo tenía ahí era, ¿tú tuviste BlackBerry? Sí. ¿Cómo cuál fue tu experiencia personal con BlackBerry? Creo que tuve 3, si no estoy mal. Wow. O 2, no recuerdo bien. No, sí, creo que fueron 3 porque habían colorcitos y bueno. Mi experiencia fue que BlackBerry llegó a mi colegio. Ok. Y todo el mundo empezó a tener BlackBerry y se empezaban a comunicar entre ellos, por eso hablaba como de los mensajitos y de la escritura y todo esto. Okay. Y uno, como buen adolescente, quería pertenecer a, ¿no? Ok. Sí. Que siento que en cierto sentido todos estos aparatos van a eso, a darte cierto estatus, a pertenecer a algo, y yo quería pertenecer al club. Al club de los Blackberries. Okay. Al club de Dame tu pin. Entonces el primero que tuve fue el sencillito, el negro. No recuerdo cuál era. El negro que tenía teclas para cada letra. O sea, que tenía... Sí. Ese era el curve. Ese. Sí. Ese fue el primero que tuve y me acuerdo que me aficioné a como a los cases. A los forritos. A los forritos de colores. Sí, yo me acuerdo mucho de eso. Que eran además como de... Silicona. Entonces tenía de todos los colores y era como uno para cada día. Y era todo ¿cómo se llama esto? Toda una experiencia, ¿no? De hasta combinarlo con la ropa. O sea, unas vainas que uno dice... Bueno, en tu colegio no había uniforme. A partir de cierta edad, no. Ok. Y en esa edad ya no teníamos uniforme. Sí, no.
Wow. ¿A qué edad fue esto? Yo ayer estaba pensando y decía... Yo también pasé por todo un proceso porque entonces eso es como, digamos, tu experiencia, volvemos a tu experiencia del BlackBerry, pero mi experiencia del BlackBerry es, yo no tuve BlackBerry. En el sentido, yo tuve un BlackBerry heredado, el BlackBerry Ok. Pearl, que era el que era más, como más chonchito, más delgadito y Sí. no tenía trackpad, sino bolita. Sí, Y tenía 2 letras por tecla, sí. rojito, porque se lo tuvo mi mamá y en algún momento pasó a estar en mis manos. Entonces me acuerdo de eso. Mi mamá y mi papá, los dos tenían BlackBerry Bold. No el Curve, sino el Bold, que era como todo, era como la versión fancy, entonces no era de plástico, sino era como de vidrio y tenía la parte de adelante, era como toda... Yo creo que tuve ese, pero que era como más grandecito, más cuadradito. Era más cuadradito, no tan redondo. Sí. Y tenía la parte de arriba, como en la pantalla, como que no se acababa la pantalla, sino como que seguía un poquito como hacia el final. Sí, sí, sí. Entonces me acuerdo que mis papás tenían ese y a mí me parecía fabuloso, maravilloso, increíble. Pero yo nunca tuve realmente un BlackBerry. Pero entonces estaba pensando y yo decía, en el momento en el que todo el mundo tenía BlackBerry, yo tenía por ahí 12 años, 12, 13 años, lo que Ok. significa que tú debías tener como 15. 15 por ahí. Yo antes del 2013 tenía una panela hedionda de Sony Ericsson, Sí, sí. rosado con blanco, que hacía plup y solo mostraba los numeritos y el resto no, era un Walkman, de esos que eran como Walkman, Sony Ericsson, Sí, sí, sí. musiquita. Yo me acuerdo que lo odiaba y yo había hecho de todo con ese celular y era una perfecta panela, o sea, yo lo había botado, yo había jugado paredón con el celular para que se dañara y no se dañaba, lo había botado al inodoro para que se dañara y no se dañaba. Entonces yo seguía con mi panela rosada el día que me dieron mi iPhone. Entonces, si bien yo no tuve BlackBerry, cuando a mí me dan un iPhone, mis papás evidentemente ya tienen iPhone, yo no soy la primera persona con iPhone en mi casa. Entonces eso quiere decir que en mi casa no había BlackBerrys cuando yo tenía 12 años, Ya. sino antes. Y yo, miércoles, ¿pero cuándo? Porque yo tengo la sensación de ser grande. Ahora bien, uno tiene 10 años y se cree muy grande. Sí. Entonces después empecé a pensar y yo dije, no, eso fue en cuarto, quinto, era como el auge. Y yo estaba en cuarto, tenía 10 años, en quinto tenía 11 años. También me acuerdo que en esa época la gente puso de su foto de perfil en BBM una fotito de una cara, de un emoji rústico, porque todavía existían los emojis, Pixelado. pixelado, hediondo, como de paint, Sí. una carita triste llorando, porque por esas épocas iban a soltar o a liberar o a Garavito, acá en Colombia. Sí. Entonces todo el mundo empezó a poner esa foto en su perfil de BBM como protesta a que liberaran a Garavito. ¿Por qué lo iban a No liberar? tengo ni idea, porque algo había pasado, pero entonces al final no lo hicieron, evidentemente, pero por esas épocas estaban diciendo que lo iban a liberar, y entonces todo el mundo puso esa foto y entonces tiene que haber sido entre el 2010 y el 2011 para mí el pico de ventas de BlackBerry fue en el 2009. 2009, sí. Entonces, tiene sentido. Porque además acá los trends nos llegan un poquito más tarde. Sí. No mucho más tarde, pues ya estábamos relativamente globalizados, pero un poquito más tarde. Entonces, ¿todo esto a qué? Tenías 12, 13 12, 13 años, años. sí. 13, 14 incluso. Porque como yo creo que llegué a tener 3, se extendió hasta los 14 por ahí, más o menos. Okay. Y no fueron heredados, ¿no? Mira cómo ahí, ahorita que te estaba viendo hablar, Dani estaba haciendo así como el teléfono, La mano. la mano. Y empecé a pensar como en estos videos que hacen ahorita de los niños contestando el teléfono, que es así. Sí. Y empiezo a pensar en el paso del tiempo, ¿no? Como ha sido primero muy rápido la evolución de los teléfonos. Total. Y de cómo eso se transforma a nosotros seres humanos. Que toda la vida nosotros vamos a ser así. Sí, o sea, no hay posibilidad que esto cambie. No hay posibilidad. ¿Esto cómo se llama? Como gestos cotidianos, no sé cómo se llama esto. Y fue pucha, no sé. Bueno, como la acción de contestar el teléfono, de hablar por teléfono, cómo va cambiando también con la evolución de la tecnología. Obvio. Y de cómo
utilizamos los aparatos tecnológicos. Sí, pero hay como una homogeneidad Sí. en los celulares que utilizamos hoy en día, en el formato de celular que utilizamos hoy en día. Unos son iPhone, otros son Samsung, otros son lo que tú quieras, pero todos son una plasta, como un Sí. cubo con una pantalla grande. Todos. Así es como funciona. Y ahora hay otros formatos, el que se dobla para un lado y el que se dobla para el otro, y pues de eso vamos a hablar ahorita más adelante, pero hay como, el formato es exactamente igual. En ese momento, en el momento de BlackBerry, como que había muchos formatos, todavía no se había establecido como este es el gran formato del Sí. celular, ¿no? Entonces estaba el BlackBerry que tenía su QWERTY keyboard y tenía su pantallita y tenía su teclado y todo era fabuloso. Pero estaban los celulares que o sea, que eran solamente pantalla y uno hacía flip y salía el teclado como hacia el lado. Y Sí, entonces eran tocaba. como laterales, tocaba voltearlos. Y estaban es que yo me acuerdo hasta como te digo, yo tuve una panela y para mí el paso, si bien mis papás tuvieron BlackBerry, para mí el paso fue panela iPhone. ¿Tu primer celular cuál fue? Mi primer celular fue el mejor celular del mundo. Al día de hoy tengo las mejores memorias de ese celular. Mi primer celular fue el Flyphone. ¿Cuál es ese? El Flyphone, para los que tuvieron Flyphone, o sea, yo era una niña súper avanzada. Mi primer celular fue cuando yo tenía 8 años. Me acuerdo de estar en Wow. segundo. Y el Flyphone era un celular que parecía como una pastillita, tenía forma de pastilla, en el sentido en el que era así redondito como una pastillita. Tenía una pantallita y tenía 5 botones. Tenía el botón de contestar, el botón de colgar, el botón de mamá, el botón de papá y el botón de la libreta de contactos. Al celular se le podían guardar 10 contactos. Y el celular solamente recibía llamadas de esos 10 contactos. Cualquier otra llamada que recibiera no la recibía si el contacto no estaba guardado. Entonces, yo tenía celular para comunicarme exclusivamente con mis papás. Entonces, no podía hacer nada con ese celular. Claro. Lo único que hacía ese celular era llamar y colgar. Llamar a mis papás. Hoy en día yo quiero un Flyphone. ¿Entiendes? Como mamá, papá. Y ya. Y en la libreta tenía a mi abuela, a mi abuelo, a mis 2 abuelos, a mis 4 abuelos, 2 abuelos, 2 abuelas, a mis tíos y ya, fin. Y el teléfono de la casa. Fin. Entonces, ese fue el primer. Y lo tenía yo. Eso era para comunicarnos con nosotros dos en el colegio, pero no teníamos 2 Flyphones. Yo tenía el Flyphone y cualquier cosa yo tenía que buscar a mi hermano. O mi hermano me buscaba a mí para que yo me contactara con mis papás. Wow. Ese fue el primer celular que yo tuve. Después de ese celular yo heredé un Nokia. ¿El de el jueguito? No, este era un poquito más avanzado. Este ya tenía cámara, que era de mi mamá. Y después de ese, estoy casi segura, que en algún momento tuve en mis manos, como te digo, el BlackBerry de mi mamá, el rojito, pero no fue por mucho tiempo. De pronto fue como un tiempo de reemplazo o algo, hasta que tuve el Sony Ericsson rosado con blanco. Yeah. Es lo menos Daniela que ha podido existir. Pero dentro de eso y uno negro, igual me parecía más chévere el que era como blanco con rosado. Sí, sí, sí. Pues yo no recuerdo cuál fue mi primer celular, pero ahorita pasando por mi cabeza, creo que fue estos Motorola de Razer. Colores. Ajá. Que se abrían. Sí. Pero empiezan a pasar como imágenes, ¿no? De todos los celulares que han pasado en el tiempo. Recuerdo que mi papá tenía el Nokia que tenía el juego de la serpiente. El Nokia de siempre, el Nokia que es gris, que tenía los botones como de caucho. Como de caucho. Ese celular es el Nokia 1100, o sea, 1100. Es el celular más exitoso de la historia de la humanidad. Es el celular que más unidades ha vendido en la historia de la humanidad. Por encima del modelo de celular. Pues si juntamos todos los iPhones, pues es otra cosa. Pero por encima de cualquier iPhone, por encima de cualquier otro celular, cualquier que quiera BlackBerry, está el Nokia 1100. ¡Qué locura! Es el que más unidades ha vendido en la historia de la humanidad. Ahí les dejo el dato. Pero antes de eso, recuerdo haberlo visto con un celular completamente negro que tenía una tapita. Ajá. Y uno, para que le descubría como los números. Ok, sí, sí. Y tenía una antena. Ajá. Y una pantallita, pues, chiquitica. Y, bueno, pasando a como otro, que no sé si tuvieron, ya yo creo que esto no lo tuvieron, pero el celular que era
enorme. El primer celular que se llamaba Dynatac. Dynatac, que duraba 10 horas en cargarse Ajá. y solo podías llamar durante 30 minutos. Qué gran servicio. Pienso en cómo era la vida en ese entonces. Es muy loco pensarlo porque si bien nosotras, pues no era el iPhone, cuando el iPhone salió, antes había smartphones, no en el formato en el que los conocemos porque hoy en día nosotros relacionamos el smartphone con una pantalla, con un Sí. celular que es completamente pantalla. Pero el BlackBerry sí tenía acceso a internet, uno podía entrar como a browse en internet, así Sí. tenía su trackpad, salía un mausito en la pantalla, Sí. literal. Y uno lo movía y hacía como su typing, ta, 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 ta. Entonces los smartphones, digamos que ya existían, también estaba el Palm Phone, que acá no tenía mucha fuerza, pero en Estados Unidos tuvo mucha fuerza y era como también este celular que era un poco más batalla y tenía el lapicito y uno escribía con el lapicito y todo eso, como también entraba a internet y bla, 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 bla. Pero ya existían los smartphones, pero entonces es muy loco pensar porque yo decía, pucha, un poco lo que tú decías, la tecnología ha avanzado a una velocidad demasiado loca, ¿no? Porque yo me pongo a pensar y yo digo, sí, el iPhone ha existido toda la vida, pero no. En el 2007, o sea, salió el primer iPhone, el primero, o sea, yo ya tenía 7 años. Hubo 7 años de mi vida en el que el iPhone no existió. Y para mí eso no registra. ¿Sí me entiendes? Para mí toda mi vida existió el iPhone, Ok. un poco. Entonces, como qué locura pensar que no fue en el 2000 que salió el iPhone y ha tenido 23 años para volverse lo que hoy en día es el iPhone, sino que fue en el 2007. O sea, solamente han pasado 16 años Sí. desde que salió el primer iPhone a la iteración que tenemos hoy, que es completamente diferente. Para hacer un ejercicio, esto es un BlackBerry Curve. Es el tamaño de un BlackBerry Curve. Así como, Qué chévere. ¿en serio? Sí. Ayer lo medí, estaba buscando algo que tuviera una forma y un cosa parecido. Ese es el tamaño de un BlackBerry Curve. Que vale la pena además aclarar que era de los BlackBerrys más grandes en el 2007. Wow. El pil era más chiquito. Entonces yo también decía como nuestra forma de relacionarnos con los celulares ha cambiado completamente. Yo digo, no entiendo cómo hacíamos para escribir en teclas de ese tamaño, que eran todas las teclas. O sea, me parece en realidad una locura. No, y como la forma de vida, ¿no? Ahorita uno dice, claro, en esa época tú durabas no sé cuánto, no sé, salías de tu casa por la mañana, no hablabas con tu pareja en todo el día, o si hablabas con tu pareja serían 2 minutos porque se descargaba el celular, Que cargaste 10 horas. que cargaste 10 horas y volvías pesaba a 1 tu kilo. casa y pesaba 1 kilo además. Literal. Y llegabas a tu casa y bueno, por lo menos tenías tema de conversación. Ahorita estás siempre conectado, siempre como a un clic de saber, de llamar, de hacer cualquier cosa con estas vainas. Y me remite al término este de Crackberry, Ajá, sí, 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 sí. cuando estaba como el auge de BlackBerry, salió este término porque la gente no podía parar de despegarse de sus celulares. Ajá. Y lo relaciono ahorita con a mí la verdad me da un sentimiento de asfixia a veces estos aparatos. Sí, total. Como que veo a la gente en los iPhone por siempre. restaurantes, sí, chateando, conectados siempre como en un mundo que no es real, pero sí es real, Sí, es muy loco. pero distanciándose cada vez más, pero a la vez conectándose más. Sí. Y pienso en qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido este avance como tan rápido en la tecnología. Sí, hay mucha gente, digamos, que dice, y pues es verdad, lo que pasa es que nosotros como sistema humano Sí. no hemos tenido tiempo de evolucionar a la velocidad, porque no se puede evolucionar a la velocidad que evolucionan estos aparatos. Entonces se crean todas estas dinámicas extrañas en las que no entendemos. Por ejemplo,
No hemos tenido, y si bien es como muy loco porque uno de todos estos cambios como el niño que usa las cosas así y no así, eh, también es como no hemos tenido tiempo como de entender esto, cómo nos afecta a un punto, no quiero decir neurológico, pero como fisiológico. Sí, como lo que decías, también Crackberry, me encanta el nombre, nunca lo había pensado, pues no me lo inventé yo, me parece muy chévere, pero es como crack. Eh, y sí, el BlackBerry para mí, todo bien, no sé, pero también como que establece la primera adicción mainstream o como de las masas al celular. Eh, y siento que eso es como muy claro, ¿no? Y pues de ahí para acá, pues obviamente todo ha estado, si no igual, peor. Uf, sí. Hay un gran nivel de adicción a los celulares. Entonces es extraño, porque yo también digo, yo tuve una vida sin celular y yo sé que tuve una infancia sin celular y lo agradezco un montón. Pero al tiempo siento que el celular ha sido parte de mi vida siempre. O sea, en mi cabeza no existe como esta idea de, el otro día hablaba con mi mamá y es como, sí, es que cuando no quería saber algo, uno tenía que ir a la biblioteca a buscar en enciclopedias y yo, what the fuck. Y uno escribía en máquina de escribir. Y es muy loco pensar como eso, ¿no? Porque uno dice, si la tecnología ha sido parte de toda mi vida, ¿cómo es posible que durante la mayoría de la vida de mi mamá, que en términos no es mucho mayor que yo, pues sí, obviamente es 30 años mayor que yo, pero ¿cómo es posible que en toda mi vida haya existido y en la mayoría de la de ella no? No. Y entonces muy loco porque en 1996 todavía usaban pagers, que es realmente digamos, boom que tiene BlackBerry, como un poco hablando de la historia de BlackBerry, Sí. el primer boom que tiene BlackBerry es un pager. ¿Y cómo funcionaba? Era como era como una máquina de fax, Ya. pero primero, antes de que lo hiciera BlackBerry, era unidireccional. Entonces había como una madre de los Sí. pagers, por ejemplo, lo tenían los médicos. Entonces Claro. los llamaban, pero Sí, entonces sí, sí. era una cosita así chiquita que tenía una pantallita que decía SOS, no sé, emergencia. Sí. SOS y emergencia son la misma vaina, pero Eso es sos emergencia. emergencia. O que lo estaban llamando porque había un tema. Pero entonces eran como unas letritas y a uno le salía esa información. Es como, ay, me tengo que ir a la clínica porque hay una emergencia. Y se iba. Pero uno no podía mandar cosas de vuelta. BlackBerry se inventa el primer pager bidireccional. Y también tenía todo un teclado para poder mandar cosas. Y era como, wow, la revolución. Sí. Otra cosa que también tenía, no sé si específicamente ese modelo, porque es como un poco borroso todos los modelos ahí al principio, porque sacaban muchos. BlackBerry también tenía una cosa que sacaba muchísimos modelos de celulares. Uno cree que no, Sí. pero sacaban un resto de vainas. Sí. Que de ahí, para mí, parte un poco el qué pasó con BlackBerry. ¿No? ¿Qué pasó con BlackBerry? Viendo un poco la película, que si no la han visto vayan a verla, es una gran película para mí. En donde para mí la gran muestra de por qué iPhone sigue vigente hoy en día es que creo que ellos se encargaron de estudiar muy bien el mercado, Uh-huh. las necesidades de la gente, no solo en el presente, sino a futuro. Uh-huh. Y creo que BlackBerry se quedó estancado un poco en lo que ya habían encontrado y siguieron como muy enfocados en esta es la gran revolución, pero Uh-huh. se quedaron ahí. Sí. Y tal vez, no sé, aquí como suponiendo se apresuraron mucho, comparando todo como esta, pienso yo, como este estudio de iPhone que sale hasta 2007, en cambio Uh-huh. BlackBerry hace, no sé, hace cuánto estaba en el mercado. BlackBerry como celular, el primer celular que sale, el Curve, sale con BBM, que fue también como un gran boom en el Sí. 2003. O sea, antes de eso ya había Blackberries, pero como concepto de celular, con internet, con mensajería instantánea, no se llama mensajería, pero mensajes instantáneos Sí, sí, gratis, que además era también en su momento una gran revolución, sí, porque te cobraban por SMS y esta gente se inventó una forma de mandar mensajes sin que te cobraran, usando como el backside de todo el sistema como de datos que había sí. en el mundo. Como yo no sé si ellos eran conscientes de lo que tenían en sus manos, ¿no? Uh-huh. BBM perfectamente hubiera podido ser el WhatsApp de ahora, ¿no? Uh-huh. Y creo que
no sé, metiéndonos en la cabeza de los CEOs de BlackBerry. ¿Qué pasó para no darse cuenta de eso, de lo que tenían en sus manos? Y para mí fue apresurarse y como tener demasiada ambición por donde estaban, porque fueron un hit. Ajá. Un hit total. Yo me preguntaba mucho eso también, pues como, ¿qué pasó con BlackBerry? BlackBerry es o sea, para todos los parámetros es una revolución, la hijo de puta. Sí. Es impresionante lo que hacen esos manes, realmente. Como que venían trayendo revolución tras revolución. Y sí, todo el mundo se podía copiar y al final todo el mundo se copiaba, pero BlackBerry era la gente que estaba adelante en todo el tema, digamos, de desarrollo de nuevas tecnologías en ese momento. Y me parece muy loco pensar como, ¿en qué momento dejaron de ser? Como, ¿cómo puede uno al principio ser, entre comillas, tan, no quiero usar la palabra valiente, pero sí, como tan cojonudo, como tener las huevas, como de decir voy a hacer algo diferente y voy a tomar riesgos? Y hay un momento en el que ellos dejan de tomar riesgos, ¿no? Llegan a un lugar cómodo en el que ya no tienen que tomar riesgos, o no sé, me parece muy loco pensar, juepucha, qué extraño que al principio hayan sido los que se están inventando las vainas. Sí. Ellos no estaban persiguiendo a nadie tratando de... Y si bien sí hubo, por ejemplo, cuando se cambia el iPhone, sale el iPhone y eso es todo pantalla, hubo una gran resistencia del público. Sí. También a tener un iPhone, a decir como eso es extraño. La primera iteración del iPhone, si bien muy revolucionaria, también fue un poco F, porque requería muchos datos, todavía no existía la infraestructura para soportar todos los datos que requería el iPhone, entonces las llamadas se caían, pero era específicamente, exactamente eso, como que en algún momento, y esto es una cosa que yo no me acuerdo con quién hablaba o a quién le oía, pero al principio BlackBerry le mostraba a la gente qué era lo que quería. Sí. Y sabes, como esto es lo que tú quieres. No te estoy preguntando qué quieres, te estoy mostrando qué quieres. Y es como, wow, no sabía que quería eso, no sabía que necesitaba eso, hasta que me dan la oportunidad de tenerlo. En algún momento BlackBerry dijo, no, ya esto es. Y dejó de hacer cosas o dejó de mostrarle a la gente que al como inicio nace, que querían, ¿no? Exacto, nace como de la idea de tener, no sé si un computador en un dispositivo que pudieras llevar a todos lados, pero principalmente que tu correo electrónico estuviera en un dispositivo, pudieras llamar. Hay una línea en la película que me parece fabulosa, las mejores líneas. Yo no sé si esto lo dijo ese señor o se lo inventaron para la película. Vale la pena aclarar que la película, no sé cómo decirlo, no es un documental. O sea, es factualmente incorrecta en muchos casos. Sí. Y es una muy buena película. Me pareció fabulosa la película. Sí. La disfruté un montón. Pero no es un documental. No. La historia de BlackBerry, como un rapid fire de la historia de BlackBerry, es muy interesante. Como decías ahorita, en 1996 sale este primer pager, que era un two-way pager, a lo que estaba diciendo. Que en la historia, en la película, hay una línea que me parece muy chévere, y es cuando él va y muestra el prototipo de esta vaina, el head de Verizon le dice, este es el pager más grande del mundo. O sea, le dice así como esta vaina está muy grande. Y el man le contesta, no. Es la máquina emails, por lo que era la primera máquina que podía como recibir y mandar emails, más pequeña del mundo. Sí. Y yo, wow, excelente servicio, gran línea. Como que ahí uno dice, éxito. Que en esa escena de la película, es muy curioso cómo lo presentan en la película y uno dice, wow, así nació el nombre de BlackBerry. Que en realidad no. Pero este personaje, el que protagoniza Mike, tiene su camisa manchada de mora. Porque venía en el taxi, camino a esta reunión, comiendo mora. Comiendo fruta. Y tenía su camisa ahí manchada de mora. Y el otro personaje, el otro co-CEO, Jim, como que mira su camisa cuando le preguntan cómo se llama este prototipo, ¿no? Y uno dice, wow, así nació el nombre de BlackBerry.
Que en realidad no, ¿no? No me consta que sea así. Entiendo que en realidad la razón por la que le ponen BlackBerry es porque se veía como una mora, un poco, porque era Porque negrito y las teclitas Ujú. parecían como las bolitas de la mora, así como los puntitos de la mora. Pero creo que fue una compañía de marketing que hace como este símil entre la mora y la forma del BlackBerry. Por Ajá. eso, BlackBerry. Excelente servicio. Y si lo piensas, sí, un resto. Sí, Como hasta y los más su viejos. iconito, ¿sabes? Lo que Así como las aparecía al lado, bolitas. parecen como estas bolitas de la mora. Sí, como las... pero sí, yo también lo pensaba, como que yo vi, wow, por eso se llamaba BlackBerry. Y después salí, leí un montón y yo, no, por eso no se llama BlackBerry. Que sería fascinante si la historia de verdad fuera así. Porque uno dice, como de las grandes errores, entre comillas, nacen grandes cosas, pero Sí. no. Pero no, fue una empresa de marketing, era cero un error, todo fue muy planeado. Sí. Bueno, entonces en 1900, Research in Motion es una empresa que como decía, fundan Mike Lazaridis y Douglas Fergin, no tiene nada que ver Jim Balsillie en este momento ahí, en 1984. Y Sí. hacen diferentes cosas, entre esas ellos empiezan a trabajar con General Motors, hacen una vaina que trabajan con General Motors, pero no dura mucho. Después hacen como un software que se utiliza para algo en películas, y se ganan de hecho un Oscar por mejor avance tecnológico en el cine. Eso es un Oscar, pues un premio de Oscar que ya no se da, pero antes existía mejor avance tecnológico para el cine del año. Wow. Ellos se ganan un Oscar, entonces Research in Motion tiene un Oscar. ¿Esto cuándo fue? Esto en 1980 y algo. 1987 creo. Ok, ya. Y en 1996 es que sale el primer BlackBerry, que no era un celular todavía, sino un pager y recibía emails. Después ya salen más iteraciones donde se mete, digamos, todo el tema celular, se puede llamar de uno a otro. El gran siguiente salto que da BlackBerry es en el 2003, como te digo, con BBM. Sí. BlackBerry Messenger. BlackBerry Messenger en este caso era una base, No, una aplicación de mensajería instantánea. Sí. Que era encriptada, primero que todo. O sea, no se podía, nadie tenía acceso a esa información más allá de tú y yo. O sea, los que estábamos teniendo esta conversación, ni siquiera BlackBerry. Y solo era para BlackBerry. Y solamente era para BlackBerrys. Entonces, y era, como decíamos ahorita, gratis. No te costaba nada. Porque en ese momento todos los mensajes eran SMS que te costaban 20 centavos, eran carísimos por mensaje. Y esta vaina no te costaba nada. Entonces era mensajes ilimitados, gratis, en BlackBerry. Entonces todo el mundo quería tener un BlackBerry. Datos curiosos de esto, digamos que el BlackBerry vende muchos celulares porque los vendedores de BlackBerry muchas veces regalaban BlackBerrys. Se iban como a aeropuertos o a vainas y buscaban, como el BlackBerry era, primero, el BlackBerry era un celular de concepción corporativo. Sí. Para gente, para CEOs, para gente de empresarios, no para yo en mi casa mandándole mensajitos de besitos y corazoncitos a mis amigas. Sí. Eventualmente llegó allá, pero inicialmente estaba marketeado para empresarios. Y por eso tenía acceso a internet, por eso era encriptado, por eso se podía hacer todo el tema de email. Entonces el propósito era reemplazar los computadores que eran grandes, pesados, aparatosos, con este pequeño celular. Entonces lo que hacían los vendedores de BlackBerry era, se iban a buscar gente que estuviera trabajando con computadores y les decían, mira, acá hay un BlackBerry, te voy a prestar este BlackBerry por un mes. Pruébalo. Y después hablamos. Sí. Y como que regalaban BlackBerrys de prueba a estas personas que encontraban empresarios como en la calle. Y también en ese momento se utilizaba mucho, ya no se utiliza, ya la gente usa su celular en muchos casos. Como que hubo un momento en el que no y ahorita estamos volviendo a que sí, pero en ese momento, digamos que las personas que trabajaban, las oficinas les daban sus celulares, porque eran celulares corporativos. Entonces tú tenías, no sé, por decirte, IBM, cualquier empresa, compraba muchos celulares para darle a sus trabajadores. Entonces compraban en bulk, no era un celular, sino compraban muchos, entonces
tenía como que vendérselo también como a estos grandes empresarios. Por eso, después empezó el modelo Bring Your Own Device y entonces uno llevaba su propio celular y entonces ahora ya como que hubo mucho tiempo en el que era mucha gente, y yo conocí mucha gente que me decía, uy, no, qué mamera tener un celular de trabajo. No quiero tener 2 celulares. Y solamente era como yo trabajo con mi celular. Y ahorita estoy viendo como que otra vez la gente está migrando mucho a mi celular es mío y es personal. Sí. Y me gusta que me den un celular de trabajo porque ahí está lo de mi trabajo y no lo mezclo y lo apago por la noche y no lo contesto después de las 5 de la tarde. Si me entiendes, como que la gente está volviendo como a segmentar mucho el trabajo y la vida personal. Porque yo creo que esto viene un poco a raíz de pandemia, porque a raíz de pandemia se borran estas líneas de lo que es el trabajo y la vida personal. Entonces la gente empieza como a esperar que tú le contestes cosas de trabajo a las 10 de la noche y es como, no, gracias. Entonces la gente empieza otra vez como un poco a segmentar ya en términos casi que digitales su vida también en casa y pues vida personal y trabajo. Y BBM tiene un gran boom, es súper importante, todo el mundo tiene BBM y de las frases más icónicas que marcan, digamos, el final como de los 2000 y el principio de los 2010 es dame tu pin. Dame tu pin. Era impresionante. Además, lo que te decía, ¿no? Marcaba toda una experiencia de tengo estatus frente a los demás, de tener un BlackBerry y pedir tu pin y estar en contacto con mucha gente y compartir cosas a través de tu celular, que hoy en día lo pienso y ese, de hecho, una de las escenas de la película muestran cómo hacían ellos, entre comillas, ¿no? Para que la gente quisiera tener un BlackBerry. Y era como que le daban un celular, no sé, a Dani, y Dani se iba a un restaurante y empezaba a montar todo una escena con su celular y a reírse durísimo y a bueno, llamar la atención y como la gente pensara, wow, yo quiero ser como ella o quiero tener ese aparato que tiene ella. No sé si fue así, no fue así, no sé qué, pero no sé, o sea, lo que pienso es cómo esto marca primero una comparación entre tú y yo y el hecho de que yo quiera ser como tú o tener lo que tú tienes y esto se vuelve a un nivel masivo, ¿no? Sí. Escribir en el BlackBerry era fabuloso. El clic era una cosa muy chévere. El bold no tenía un clic como tan porque el curve era demasiado tiki. Sí. Pero en el 2003 sale BBM, En el 2007 sale iPhone. Y BBM era un boom. Y como dices, si BlackBerry hubiera, digamos, jugado bien sus cartas, seguramente hoy usaríamos BBM no WhatsApp. ¿Cómo pasó con iPhone? iPhone primero dijo Apple y el iPod, antes de que saliera el iPhone, pues obviamente teníamos el iPod, que también fue la revolución de la música. Sí. Con la cosita que daba vueltas y uno bajaba y subía. Increíble. Fabuloso. Y inicialmente los iPhones solamente funcionaban con Macs. Sí. Y llegó un grupo de gente que le dijo a Mr. Steve Jobs, tenemos que abrir la plataforma. Y él dijo, no, solo para Mac. Y el señor le dijeron, tenemos que abrir la plataforma. Y a pesar de que él dijo, estas son las, digamos, las posibilidades, las cosas malas que pueden pasar si abrimos la plataforma, les creo. Abren la plataforma y eso que hace que puedan vender mucho más. Porque no todo el mundo tenía un Mac, pero todo el mundo quería un iPod. Y no todo el mundo está dispuesto a comprar un Mac para tener un iPod. Sí. Entonces, eso fue exactamente lo que no quiso hacer BlackBerry. A BlackBerry le dicen, tenemos que abrir esta plataforma de BBM para que se pueda usar en otras plataformas. Y entonces lo que dice Mike, si hacemos eso vamos a dejar de vender BlackBerrys. BlackBerry muere si empezamos a vender nuestro software. Entonces, ¿qué pasó? Llegó WhatsApp, les copió todo, se volvió viral y BlackBerry dejó de tener importancia. BBM dejó de tener importancia, más que BlackBerry. BBM dejó de tener importancia. Sí. Entonces fue como muy sad. Que igual cuando sale iPhone, creo que una de las grandes revoluciones también fue como el sistema operativo es decir, la cantidad la posibilidad,
de que de que creadores pudieran hacer aplicaciones en este sistema, que no pasaba con BlackBerry, ¿no? Que si ellos tal vez hubieran visto este potencial, hubieran podido ser Android. Bueno, pues, sí, sí, sí. Estamos sentados en el 2007. Yo tengo 7 años, ¿tú tienes 10? ¿9? Así en el 97 hace el cálculo. 10. Calcula. 97 al 2007. iPhone anuncia su celular. Mike Lazaridis dice, eso es bullshit, eso es mentira, eso no va a funcionar. Primer error. Sí, son unos idiotas. Error número 1. No creen. Y entonces es lo que yo digo que es muy loco, porque por mucho tiempo ellos dijeron, ustedes no van a funcionar. Y ellos dijeron, no, sí funcionamos. Es muy loco que una persona que ha demostrado que se puede cambiar la industria y que ellos mismos cambiaron la industria, no crean que alguien más lo puede hacer. O sea, es un nivel de arrogancia que yo digo, juepucha. Pensar que solo yo puedo cambiar la industria, porque lo cambiaron. O sea, tuvieron unos desarrollos impresionantes. Pero no creían que otra persona pudiera hacerlo o que otro grupo pudiera hacerlo. Tienen un segundo problema. En el 2007, la gente dice, uy, qué chévere tener un celular, solamente que sea pantalla. Y ellos tienen 3 meses para inventarse algo con pantalla. Apple llevaba 2 años trabajando en el iPhone, en secreto, pero tenía 2 años de ventaja en un celular de pantalla. Yo me acuerdo en los primeros iPhones, que mucha gente tenía Samsung, Android, lo que tú quieras. Y había una cosa que para mí era muy clara y era, la pantalla no funciona bien. El touch no funciona bien. El único que realmente funcionaba bien era el de iPhone. Sí, las otras pantallas se podían tocar, pero no eran chéveres. Uno escribía una vaina y no te cosiataba bien el dedo y se iba para otra tecla. Tenía un delay rarísimo. Y por mucho tiempo los iPhones fueron los mejores hasta que salió, yo creo que como con el Galaxy S3 o 4, sí. Realmente se empezó como a establecer como, bueno, los dos celulares, si tú les tocas la tecla, funcionan. Rápido, igual. Pero antes de eso, el iPhone tenía años luz de ventaja. Llega un punto en el que invierten, iPhone deja de innovar, y eso es claro también. En un momento, todos los celulares que no necesariamente Android, porque es que Android es el sistema operativo, pero todos los otros celulares, o muchos de los otros celulares, empiezan a hacer cosas innovadoras, como volverlos a prueba de agua. O sea, el iPhone se volvió a prueba de agua años después de que muchos otros celulares, que pues Samsung, LG, Google, lo que tú quieras, ya eran a prueba de agua. Yo lo pienso y digo, no sé, en 16 años, 20 años, ¿será que seguiremos hablando de Apple, de iPhone? Sí, yo ahorita estaba pensando y también lo pensaba como, bueno, ¿qué pasó? BlackBerry tuvo una vida, digamos, volviendo un poquito a la historia de BlackBerry, en el 2007 sale el iPhone. En la película lo hacen parecer como en el 2007 se muere BlackBerry y para nada que es así. No. BlackBerry tiene su mayor venta en el 2009, 2 años después de haber salido el iPhone. Es que, o sea, todavía siguen vendiendo un montón y siguen siendo, yo veía videos y decían como que Kim Kardashian usó el BlackBerry hasta el 2016. O sea, la nena no quería soltar su BlackBerry. Mucha gente tuvo mucha resistencia al iPhone, como a no tener un teclado, sí, a que fuera una vaina que será solamente pantalla, pero se fueron quedando atrás. La gente empezó a migrar y ellos no se dieron cuenta, entonces después empiezan a hacer como un celular que era solamente táctil, pero estuvo mal hecho. El BlackBerry Storm, que fue el primer celular completamente táctil, le fue pésimo, lo devolvieron, la gente se quejaba, no funcionaba bien. Cuando ellos pasan a producir en China, que todo se va como a la popó. Todo falla. Ahí volvemos como a la relación entre calidad y innovar aún más rápido. Sí. Que no sé si fue con este celular precisamente, pero que fue el primer celular que BlackBerry saca con pantalla táctil. Que le fue muy mal. Que le fue muy mal porque era pésimo. Estaba muy mal hecho. Estaba muy mal hecho y tenía muchos problemas con la pantalla y con el teclado y con un montón de cosas. En el 2016, ellos siguen sacando celulares, pero en el 2016 BlackBerry deja de hacer celulares como BlackBerry. BlackBerry vende su licencia de BlackBerry celulares a TCL. TCL es una marca china que hace celulares. Entonces, TCL hace los celulares bajo la marca BlackBerry. Sí. Pero BlackBerry no está haciendo los celulares, es TCL. Por 2 años eso funciona así. En el 2008 sale el último BlackBerry que sale en la historia de las humanidades, que es el BlackBerry Key 2, que era que era como larguito. Igual tenía las teclas abajo. Es de verdad muy bizarro porque todos los celulares, como te digo, el formato de celular
que trabajamos, que usamos todos hoy en día, es una pantalla. O sea, vale huevo si es la mejor pantalla, la peor pantalla, una pantalla de plástico o no, pero son todo pantalla. Claro, como que se quedaron un poco muy en esta idea de tiene que tener teclado. Uh-huh. Y no se despegaban de ahí cuando el mundo les estaba diciendo, hey, no es por ahí. No es por ahí. Salgan de ahí. Lo que decías también en el 2007, sale iPhone y ellos crean un App Store. Lo que es fabuloso del App Store, de la tienda de aplicaciones, es que es una tienda para que terceros conecten. El consumidor y el creador de la aplicación. Apple no está creando las aplicaciones. Hay creadores de aplicaciones que ponen su aplicación en la App Store de Apple y los usuarios pueden utilizar estas aplicaciones. Esto también se hace en Android con el Google Play, que lo sacan en el 2010, si no estoy mal. Puede estar mal con esa fecha. Pero BlackBerry como que resiste y sigue trabajando con Java. Y después BlackBerry compra una empresa que se llama QNX. Y ellos empiezan a hacer como su software sobre QNX. Pero a la gente que hace, a los creadores de aplicaciones, no les gusta QNX, no les gusta hacer código en QNX. Entonces tienen como digamos, BlackBerry se resiste a usar Android. Sí. Y tienen como un loop malo en el que la gente no quiere hacer aplicaciones para QNX. Entonces hay menos usuarios que quieren usar BlackBerry porque hay menos aplicaciones en la tienda de BlackBerry. Y al haber menos usuarios, la gente que developea aplicaciones todavía quiere menos hacer aplicaciones para la tienda de BlackBerry porque hay menos usuarios a los que le pueden vender su aplicación. Entonces entran en un loop en el que es paila. O sea, nadie quiere tener aplicaciones ahí, nadie quiere usar las aplicaciones de ahí. Y un celular ya en el 2016 que no tiene acceso a aplicaciones. O que tenía un acceso muy reducido, ¿no? Creo que era como un 30% o algo así. Entonces es una cosa muy loca. Sí. Porque ahí es como... Se empieza a dar como uno cuenta como el complacency, como que BlackBerry dice, ya lo tenemos solucionado. Y es, como insisto, loco pensar que ellos fueron los que estuvieron como paving the way a hacer cosas nuevas y en un momento dijeron, ya no hay que hacer nada nuevo. Y es como, pero ¿por qué no? Si ustedes inventaron tantas cosas nuevas en su momento, que los hace pensar que ya no hay que inventarse cosas nuevas. Es una pregunta que yo me he hecho como un montón. Y pensaba también a raíz de eso, para terminar la historia de BlackBerry, porque estoy aburrida, no tengo nada de la historia de BlackBerry, siempre hago otra cosa. En el 2018 sale el último celular de BlackBerry. Pero BlackBerry, desde que ellos venden su licencia de celulares en el 2016, se vuelven una empresa específicamente de software, como de software. Ya no hacen hardware, sino hacen software. Sí. Ellos trabajan con IoTs, que ayer estaba hablando con eso con mi papá. IoTs es Internet of Things. Uh-huh. Significa Internet of Things, que el caso más claro es en los carros. Son esos devices que están en el carro que saben cuándo abres la puerta, cuándo lo cierras, la temperatura del motor, si tiene gas, si no tiene gas, como todas estas cosas. IoTs que trabajan sobre su base de QNX, que era una empresa que compraron como de software, y hacen ciberseguridad en BlackBerry. Entonces, cosas muy interesantes de esto es BlackBerry en realidad no murió, ¿no? Solamente como se transformó. No murió, se transformó. Pero lo más loco de pensar de todo esto es que BlackBerry, como en todo su tema de IoT, de QNX, trabaja con muchos carros, con mucho tema de software de carros. Y es muy probable que nosotros en nuestro día a día entremos en contacto con cosas que ha hecho BlackBerry, la empresa. Porque ellos trabajan con Audi, trabajan con BMW, trabajan con Toyota, trabajan con Ford, trabajan con Volkswagen. Entonces, en realidad... Sí. Están en muchos de los carros que nosotros montamos. Sí. Y están ahí presentes. Y bueno, es muy loco. yo pensé que esta etapa igual ya había muerto. No, están muy bien. Pues no están muy bien. Siguen siendo un market muy chiquito dentro de todo lo que está pasando. Pero el tema de todos los IoTs en los carros y QNX y todo lo que está pasando es una vaina que en este momento tiene mucho crecimiento. O sea, que va en crecimiento. Porque ahorita los carros son cada vez más inteligentes, sí. Cada vez tienen más software, cada vez tienen como más... Eso por un lado. Y por otro lado, ellos, si bien es un share muy chiquito de todo el tema de ciberseguridad, ellos trabajan más que todo con bancos, como con la gente que hace la seguridad de las aplicaciones de los bancos. Para que no sea abierto a todo el mundo, y con gobiernos, como con todos estos sistemas gubernamentales que son muy cerrados, porque si bien
ellos fallaron entendiendo el market mundial y cómo hacia dónde estábamos yendo como humanidad, algo que para BlackBerry siempre fue supremamente importante y por eso eran tan importantes en el mundo corporativo, o lo fueron, era la privacidad y la seguridad. Sí. Eso era como su gran trademark y fueron las primeras personas a inventarse un tema de chat encriptado. Entonces ellos tienen como todo este tema de seguridad y siempre ha sido supremamente importante para ellos. Entonces allá como que migraron a quedarse solamente en el tema de seguridad. Entonces todos estos sistemas gubernamentales que tienen como todo un tema de seguridad detrás, ellos trabajan con ellos. En muchos casos. Bueno. No en todos, pero en muchos casos. Especialmente en Canadá. Esto es una empresa canadiense, no lo había mencionado. Es supremamente importante para los canadienses que uno sepa que es una empresa canadiense. No sé, en todo lado era como Canadá. Entonces BlackBerry es muy importante para Canadá. En algún momento fue de las empresas más grandes canadienses. Pues ya, como sabemos, baila, pero en su momento puede haber sido de las empresas más grandes que hay en Canadá. Creada por canadienses. Entonces... los Blackberries los decomisionaron, ¿cómo se llama? En el 2022 ellos dejaron de digamos, como trabajar en el sistema operativo de BlackBerry, haciendo que los Blackberries sean obsoletos. O sea, no es como que se hayan apagado todos los Blackberries, pero ya no iban a seguir teniendo updates de seguridad, lo que sea que pasara, ya no había nada que hacer. Baila para los Blackberries, como celular. Y ahí murió el BlackBerry como celular. Esto me trae de vuelta a lo que estaba diciendo ahorita, a lo que estaba pensando ahorita. Y si bien ya hablamos un poquito como de la historia del celular, como de allá para acá, me hizo pensar mucho en cuál es el futuro de los celulares hoy en día. Hoy en día vivimos en un mundo donde, como te decía, todos los celulares son iguales. Hay diferencias, hay unos que tienen una cámara más potente, otros que no, otros que tienen menos almacenamiento, no, pero en su formato la gran mayoría de celulares son iguales. Hay mucha gente que dice que los celulares ya no son divertidos. La gente que era como de tech reviewers, que hacían como cosas de tecnología en internet, dicen como, de verdad, los celulares hoy en día son muy aburridos. Todos son iguales. O sea, no hay nada que uno vea y diga, como, si sabes como antes, como cuando salía un celular nuevo, uno decía como, qué cool que tenga esta vaina, ¿no? ¿Qué va a tener el nuevo iPhone? Hoy en día es como cualquier cosa. Son supremamente aburridos. Y yo pensaba mucho como, cuál es el futuro de los celulares? Como, ¿qué es eso que va a pasar con el celular? Y lo único que se me viene en mente son los celulares, los foldable phones, los celulares que se doblan, que se abren y se cierran. Entonces yo pensaba, a mí no me llama nada la atención, pero para nada. Pero eso me lleva a pensar como, ahorita, si bien todos los celulares todas las marcas siguen haciendo sus celulares, Galaxy sigue haciendo su celular normal, Oppo sigue haciendo su celular normal, Huawei sigue haciendo su celular normal, todas estas empresas están también migrando un poco a experimentar con celulares que se doblan en la dirección que sea. Tenemos los Samsung Flip, que es un celular normal, o sea, del formato normal, que se dobla hacia abajo, como un Razer, igualito, así que uno lo abría. Y a mucha gente le gusta porque es chiquito. Y entonces te cabe en bolsillos. Minimalista. Es chiquito, te cabe en bolsillos y funciona como un celular normal. Y están los que son como un celular normal y se abren casi como hacia una tablet. Y de ahí, entonces, como ahorita que preguntabas, como, ¿qué es lo que va a pasar con Apple? ¿Será que Apple va a seguir teniendo importancia? Yo después me pongo a pensar, ¿será que puede que sí, puede que no? Al final, yo siento que Apple trabaja las cosas mucho antes de sacarlas, entonces puede que al final no vaya a pasar esto que estoy diciendo. Pero empiezo a pensar como, ¿será una posibilidad que Apple esté en este momento en un lugar como estaba BlackBerry, diciendo, no vamos a intentar? Es que eso no va a funcionar, ¿no? El celular que se dobla, nadie quiere eso. Y yo sé, o sea, yo como persona, mucha gente tenía BlackBerry y decía, yo no quiero un celular que tenga pantalla. Que sea solo pantalla o que no tenga teclado. Inbar tiene un celular, ella se compró un foldable phone. ¿Ah, sí? Y yo le dije, no entiendo para qué. Pero yo no sé si estoy siendo la gente loca que en el 2009 te dijo, el iPhone va a ser una mentira, por siempre teclado. Yo no sé, en ese momento soy esa loca que te dice, el celular que se dobla, qué putas, por siempre el celular formato normal. Pero le pregunté, ¿cómo ha sido tu experiencia con este celular que se dobla? ¿No? Y me dijo, una chimba. En mi vida voy a volver a tener un celular que no sea así. No hay posibilidad de que yo vuelva a tener un celular que no se doble, que sea formato cerrado o cualquier cosa. Y yo, wow.
¿Será ella una loca como súper techie, como que Sí. no corresponde en realidad a lo que pasa con la mayoría de la gente? ¿O será que estoy siendo, como digo yo la loca? ¿O porque era mucha gente? ¿O las masas todavía estamos como muy, pues, necesitamos el teclado, Sí, sí. pero realmente no lo necesitamos? ¿Y será que, eso ya es muy especulativo, pero será que Apple va a quedar en un rol como el de BlackBerry en su momento, que estaban tan cómodos en el lugar en el que estaban y veían que todo el mundo estaba cómodo, que dejaron de inventar? Y entonces Yo ya no había espero nada que nuevo. no. Yo espero que no, porque siempre es mejor quedarse con lo conocido. Sí, y si bien pensar como que es lo que ya existe está bien, nos lleva, no, o sea, si siempre hubiéramos pensado así, no tendríamos todo lo que tenemos hoy. Hay que saber dónde está el balance, si existe un balance Sí. o si el desarrollo tecnológico puede ser infinito y nosotros al final siempre seguiremos existiendo y siendo humanos o no. Al final es algo que no podemos saber. Es muy especulativo todo. Entonces, no sé, digamos que yo diría que lo más importante de eso es acoger lo bueno de los celulares, lo bueno del Crackberry, o sea, lo bueno del legacy que nos dejó el Crackberry, Sí. deshacerse de lo malo en la medida de lo posible y ser lo más humanos que podamos. Ser lo más humanos posibles. Sí, a mí ver, digamos, como toda la historia de BlackBerry y ver la película y sobre todo los dos personajes, los tres personajes principales, me dejó muy pensativa en cuanto a, tal vez no va al tema, pero sí, como el hecho de creer en uno mismo hace que sucedan este tipo de cosas. Ok. No, estaban estos dos, Mike y Douglas, dos nerds, que al final no sabían todo lo que tenían en sus manos, y lo relaciono mucho como con nuestras carreras, ¿no? Okay. Somos creadores y no empresarios, grandes empresarios, que muchas veces creo que esa es una de las cosas que para nosotros artistas es más difícil, ¿no? Vendernos. Y están estos dos manes que sí, son unos nerds que tienen el BlackBerry en sus manos, pero no sabían que lo tenían y no saben cómo vendérselo al mundo, y llega este man Jim, que es un magnate, CEO, empresario, que se da cuenta, uno, del potencial tan grande, y dos, que cree en él mismo, bueno, ya como demasiado, que pasa por encima de la gente, pero al final es cree en ti. Cree en ti y en lo que tienes en tu cabeza y en tu imaginación, y bueno, no sabemos como qué grandes personitas estén ahí. Gracias por embarcarse con nosotros en este episodio de Popurrí en Blanco. Recuerden dejarle estrellitas al podcast si les gustó, compartir el episodio, y si quieren hacer parte, dejar comentarios o hacer preguntas para los próximos episodios, seguirnos en nuestras redes sociales @popurrienblancopod. Nos vemos la próxima semana y hasta entonces manténganse curiosos.